están? Mi nombre es Michelle Sánchez Mendoza y a continuación les vamos a presentar una exposición sobre gravimetría en granos y semillas, volumetría en alimentos y crioscopía en leche. El equipo está conformado por Aguilar Baltasar Adriana, Delgadillo Flores Jennifer, Neri Rojo Juan Carlos, Olmos Martínez Yasmín, Valencia García María Fernanda y su servidora. Hola, me presento, mi nombre es Valencia García María Fernanda y yo voy a darles una pequeña introducción del tema acerca de qué son las pruebas gravimétricas y volumétricas. Primero, de acuerdo con Zumbado, para poder realizar un análisis químico en alimentos es importante auxiliarse de una de las ramas más antiguas e importantes de la química, que es la química analítica. Esta rama es la que nos va a aportar las herramientas para poder determinar cuáles son las sustancias que se encuentran en los alimentos y en qué cantidades se encuentran presentes. Bueno, entonces podemos definir a la química analítica como la rama de la química que se encarga de la identificación y cuantificación de un componente químico en una sustancia dada. Primero, debemos saber que la química analítica se divide en dos grandes campos, que van a ser el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. En cuanto a los métodos de análisis químico dentro de la química analítica, se pueden dividir en dos grandes grupos, que son los métodos químicos clásicos y los métodos instrumentales. Bueno, pues en este caso, en el área de alimentos, nos centraremos en los métodos cuantitativos de análisis clásico, que son los que nos interesa explicarles en esta exposición. Bueno, estos métodos se va a clasificar en dos, que son los análisis gravimétricos, que se fundamentan en la determinación del analito, midiendo directa o indirectamente su masa, y los métodos de análisis volumétricos, que son los que se basan en la medida exacta del volumen de una solución que contiene suficiente reactivo para reaccionar completamente con el analito. Bueno, a continuación mis compañeros les explicarán más a profundidad sobre las pruebas gravimétricas y volumétricas en alimentos. Buenos días, mi nombre es Aguilar Baltasar Adriana y el día de hoy les voy a explicar lo que es gravimetría en granos. La gravimetría en granos es la medición de control del contenido de humedad. Esto es importante porque afecta la calidad de nuestro producto. El manejo de granos se comprende por diferentes etapas como la conservación, el transporte y la comercialización. Para poder entender lo que es gravimetría en granos debemos entender lo que es contenido de humedad. El contenido de humedad se refiere a la cantidad de agua que está presente en nuestro material respecto a su masa total. Los granos son materiales higroscópicos, esto quiere decir que absorben o evaporan la humedad en el medio ambiente. Las mediciones se deben de realizar por diferentes etapas como la cosecha, el secado, transporte, almacenamiento y procesamiento. En la primera etapa, que es la de cosecha, es cuando los granos se cosechan con un alto contenido de humedad y para almacenarlos sin que estos se desarrollen hongos o se descompongan, se requiere secarlos llevándolos a un contenido de humedad que sea adecuado para ellos. Ahora tenemos el secado. El secado generalmente se realiza mediante dos etapas. La primera es exposición al medio ambiente o se considera un secado natural. Y en la segunda etapa tenemos secadores industriales o artificiales. El secado en los granos se realiza para llevarlo a una condición de humedad que permita almacenar nuestro producto de manera segura. Tenemos la tercera etapa, que es la de almacenamiento. Esta etapa consiste en resguardar los granos de manera segura para que estos no puedan ser afectados por las condiciones ambientales, por los insectos, etc. Es importante realizar mediciones de contenido de humedad durante este proceso de almacenamiento porque puede llegar a tener efectos en el periodo, durante ese periodo y puede afectar las propiedades de nuestros granos de maíz. Ahora tenemos este cuadro con las diferentes normas nacionales para granos, como el maíz, el trigo, el arroz, frijol, cebada y soya. En la segunda columna tenemos la norma que es para cada uno de los granos. En la tercera columna tenemos el contenido de humedad. Estos son los rangos en los que debe de estar cada grano de maíz, cada grano. En la siguiente columna tenemos la clasificación y por último tenemos la medición del contenido de humedad, es decir, cómo se determinó la humedad para cada grano. Ahora tenemos la norma oficial mexicana NOM 226 para instrumentos de medición, determinación del contenido de humedad en granos y especificaciones de métodos de prueba.
Esta norma tiene por objetivo establecer los requisitos y especificaciones de la medición para poder determinar el contenido de humedad en los granos que se comercializan en todo el territorio nacional. Los medidores con los que se realizan estas mediciones deben de ser instrumentos que sean de alta tecnología y deben de cumplir con una serie de requisitos técnicos y meteorológicos para que así se puedan aprobar los métodos de prueba y tener una confiabilidad en los mismos. Buenas tardes, les voy a presentar lo que son análisis gravimétricos en semillas. Antes de comenzar, quiero disculparme si es que llega a sonar un sonido externo, principalmente gallos. Les pido una disculpa. Ahora, los estudios que principalmente se manejan en semillas es humedad, cenizas totales y materia grasa. Como lo maneja Tatiana desde, en la industria alimentaria se utiliza sobre todo para el control de calidad de materias primas y o productos terminados. Recordemos que las semillas se pueden vender ya como un alimento o se puede vender para que haya un proceso o una producción a base de esta. Ambas tienen su normatividad específica que tienen que cumplir para para que se puedan vender. De lo contrario, pues no es permitido, ya que podría contaminar, podría hacer algún daño. También aquí tengo lo que es un ejemplo de la semilla de cáñamo. Esta es de Superfood. Nos da el lote y nos da la fecha de caducidad, que es 2018. Estos estudios fueron elaborados por laboratorios Anayol en 2016. Y aquí podemos ver principalmente los que vamos a ver en estas diapositivas, que es humedad por gravimetría, cenizas totales por gravimetría y materia grasa por gravimetría. Aquí tenemos el resultado que nos maneja 7.4, 5.5 y 30.1%. También nos maneja lo que es el método que utilizaron. Y como podemos ver, hay más estudios todavía, porque al final de cuentas una normatividad no te pide nada más solo puntos, te pide muchos, y entonces pues esos laboratorios lo que se enfocan es a cumplir todas estas normativas o que te den el resultado de todas ellas para que tú puedas contemplar si tu producto es aceptado o no por la norma que va a ser dependiente el lugar en el que te encuentres, como por decir la norma oficial mexicana, la cual cambia si tu producto va a salir del país. Entonces, pues, tendría que adecuarse a cada uno. También aquí tenemos los parámetros de acreditación ante la SAE en las semillas de maíz, frijol, arroz y cebada. Aquí, como podemos ver, lo tienen en una tabla. Y también tenemos lo que es el control de calidad de semillas, el tipo de análisis, la técnica, parámetro, método interno y método de referencia. En tipo de análisis nos lo manejan como análisis del poder germinativo, análisis para la determinación de vigor de semillas, análisis del contenido de agua, análisis de viabilidad de semillas mediante tetrasóleo, análisis de pureza física de semillas. Y también nos dan las técnicas dependiendo a cada una de ellas, al igual que el parámetro que tenemos que contemplar. También nos dan el método interno, método de referencia para comparar los resultados. Ahora, el análisis gravimétrico de humedad de semillas lo suelen manejar por horno de secado. Es una forma de medir la humedad del producto. En se pesará el producto. Después, dependiendo de qué es la semilla, se comprobará ante la normatividad que se maneje a cuánto tiempo se tiene que dejar y qué temperatura. En la mayoría se van a manejar similarmente las temperaturas, pero en algunos cambian. Entonces hay que tener contemplado ese tipo de casos. Después de que ya lograste dejarle un tiempo específico y también a una temperatura, al sacarla la vas a volver a pesar y entonces vas a hacer la comparación del antes y el después para comparar cuánta humedad se perdió. Y aquí en este lado pues les puse también lo que es el horno de secado y para comparar. Ahora, el análisis gravimétrico de cenizas totales es similar, mas sin embargo aquí no vamos a medir humedad, vamos a medir el análisis de residuos inorgánicos que van a quedar después de la ignición u oxidación completa de la materia orgánica. En este caso es similar, mas sin embargo se trabaja con cenizas a más altas temperaturas.
tenemos dos casos, lo que son cenizas en seco y cenizas húmedas. Esto es porfía. Y aquí también de nuevo les pongo una imagen del equipo que nos ayudaría a este caso, y es un sistema de determinación de cenizas de preparación. Y por último tenemos el análisis gravimétrico de grasas en semilla. En esto podemos manejar métodos de extracción como disolventes orgánicos. Aquí nos lo manejan con tres, que es Socklet, Codfish y Mojonia. Y también tenemos lo que son métodos de extracción que no incluyen disolventes, como es el Babcock y el Gerber. Pero también están los métodos instrumentales que se basan en las propiedades físicas o químicas de las grasas, lo cual nos da un ejemplo como del infrarrojo, densidad, absorción de rayos X, cenizas en seco, entre otros. Y pues aquí les puse incluso uno de lo que es de la densidad. Es un esquema de un equipo Socklet tradicional y podemos ver que son diferentes partes, tanto la entrada de agua, la salida, los condensadores, y todo el equipo que necesitan. Me pareció muy completo y además el diagrama en cómo va fluyendo la circulación de cada uno de los productos. Y pues creo que es un gran ejemplo para entender al menos un método, físico-químico. Les voy a hablar de volumetría de alimentos. Bueno, aquí el análisis volumétrico posee una enorme ventaja con respecto al análisis gravimétrico. Eso es debido a su rapidez. La aceleración de las determinaciones se consigue gracias a que en el análisis volumétrico, en lugar de pesar el producto de la reacción, se mide el volumen de reacción del reactivo utilizado, cuya concentración siempre se conoce exactamente. De este modo, la determinación cuantitativa de sustancias químicas se efectúa por medio de la medición precisa de los volúmenes de las soluciones que entran en reacción. El procedimiento general y esencial empleado en los métodos volumétricos de análisis se denomina valoración y puede definirse como el procedimiento operativo consistente en hacer reaccionar la sustancia que se cuantifica, que es el analito, convenientemente disuelta en un disolvente adecuado, con una solución de concentración exactamente conocido, que se adicione desde una bureta. A la solución de concentración exactamente conocida se le llama patrón valorante, y a la solución del analito que se determina se le conoce como sustancia a valorar. La reacción entre ambas sustancias, que es la valoración, culmina cuando se alcanza el punto estequiométrico o punto de equivalencia, es decir que cuando la cantidad de sustancias del equivalente del analito ha reaccionado completamente con una idéntica cantidad de sustancia del equivalente del patrón valorante adicionado. La detección del punto final de la valoración se realiza con ayuda de los indicadores, los cuales son sustancias que producen un cambio físico visible, ya sea una variación de color o aparición de un precipitado en la solución que se valora, indicando al analista que se debe detener la adición de la solución patrón valorante dando por terminada la valoración. Obviamente, el cambio físico producido por los indicadores debe tener un lugar en las cercanías del punto de equivalencia de la reacción con vistas a no afectar a la exactitud y precisión del análisis. Se debe advertir que no siempre es posible realizar valoraciones con el empleo de indicadores, aun cuando a nivel teórico se conozca que el cambio físico ocurre muy cerca del punto de equivalencia. Tales son los casos de valoraciones de soluciones intensamente colorantes o turbias, puesto que la observación del cambio de coloración se hace difícil y a veces es imposible de percibir.
En estos casos se debe recurrir a métodos instrumentales de valoración en los cuales el punto final se determina con la ayuda de instrumentos que proporcionan una señal analítica. Bueno, yo les voy a hablar sobre los métodos de análisis volumétrico. Estos métodos se pueden clasificar en función de tipo de reacciones químicas que tienen lugar entre el patrón valorante y el analito que se cuantifica. Entonces, los métodos volumétricos se clasifican en 4 grupos de reacciones y el primero es volumetría de neutralización, conocida también como volumetría ácido-base. Comprende la determinación basados en reacciones entre ácidos-bases, las cuales estos métodos poseen una enorme aplicación en el campo del análisis de los alimentos para la determinación de compuestos con características ácidas o alcalinas, la determinación de acidez total valorable de proteínas, ésteres totales, amonio, carbonatos, entre otros. Son algunos de los ejemplos de importantes determinaciones en alimentos que se fundamentan en los principios de la volumetría de neutralización. El segundo método es volumetría de precipitación. Este se basa en las reacciones donde ocurre la formación de un precipitado escasamente soluble. Los métodos más usados son los argentométricos, que emplean una solución de nitrato de plata como patrón valorante. La cuantificación de cloruro de sodio es uno de los análisis de mayor importancia que se realiza a los productos cárnicos con el auxilio de la volumetría de precipitación. Sobre otro método de volumetría, y este es el de óxido-reducción. Bueno, este se basa en reacciones donde ocurre una transformación de electrones de una sustancia a otra, donde la oxidación de una especie va siempre acompañada de la reducción de la otra. Y aquí en estos procesos ocurran simultáneamente. Estos métodos volumétricos están basados en este principio y se encuentran también una enorme aplicación en el análisis de alimentos para la cuantificación de compuestos sensibles en aceites y grasa, en calcio de leche, ácido cítrico, en vinos y entre otros alimentos. Bueno, el último método de volumetría es el de formación de complejos, también conocido como complejometría. Se fundamenta en reacciones que dan lugar a la formación de un complejo estable o compuestos de coordinación entre un átomo central, generalmente es un metal, y una sustancia que posee pares de electrones no compartidos denominados ligando. El enlace de la complejometría en el análisis de los alimentos no es tan amplio como en los métodos antes ya mencionados. Las determinaciones de la dureza del agua y el contenido de calcio en vinos constituyen importantes aplicaciones en este tipo de volumetría. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es crioscopía en leche. Primero que nada, la crioscopía o esta técnica se utiliza más en lo que es la industria lechera. ¿Y qué es? Bueno, es el estudio de leyes de congelación de las disoluciones y determinación del peso molecular de una sustancia por la variación del punto de congelación de sus disoluciones. Y un crioscópico es un instrumento utilizado en la investigación y laboratorios industriales para determinar dicho punto de congelación de un líquido o una solución. El punto crioscópico es un parámetro basado en el punto de congelación de la leche en relación al punto de congelación del agua, el cual indica el porcentaje de agua adicionada, es decir, cuando se agrega agua a la leche, sus solutos se diluyen y el punto de congelación aumenta acercándose al del agua. En consecuencia, el aumento en el punto de congelación es proporcional al agua adicionada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que nosotros tenemos un punto de congelación para la leche y un punto de congelación para el agua. Pero cuando a la leche se le agrega agua, este punto va a subir a tal grado de que llegue a ser igual o cercano al punto de congelación del agua. Y por medio de esto vamos a saber que esta leche fue alterada. Bueno, para este estudio se utilizan dos equipos, o bueno, un equipo
que existen dos diferentes: el crioscópico clásico y el crioscópico moderno. El clásico está compuesto por unos tubos de vidrio de manera vertical, miden de 22 por 220 milímetros, y estos se van a introducir unos termómetros hasta unos 10 milímetros del fondo de la longitud. La longitud del termómetro se escala, vienen condicionadas por la realización de la lectura del punto de congelación fuera del tubo vertical. Asimismo, alrededor se coloca un agitador de hilo metálico terminado en espiral en su extremo inferior, que puede manipularse verticalmente sobre el vástago graduado que atraviesa el tapón. Este tubo que nosotros tenemos lo vamos a meter en otro tubo, que este va a tener unas dimensiones de 20 por 200 milímetros, y se va a colocar el primer tubo que nosotros tenemos igual a 10 milímetros del fondo de este segundo tubo, y en el espacio que va a quedar entre ambos tubos se va a adicionar alcohol etílico al 95%, y ambos deben de estar en un recipiente aislado y con una temperatura de menos 4 grados centígrados más menos 2. ¿Qué quiere decir el más menos 2? Que nuestra temperatura puede variar de menos 2 a menos 6, más no. Y los crioscopos modernos están equipados por equipos compactados, automatizados y adaptados para analizar un elevado número de muestras de leche por hora, para agilizar más este proceso, y con valores de lecturas almacenadas en equipos informáticos. Y bueno, el punto crioscópico de la leche entera según la NOM 155 es que tanto la leche entera, la leche parcialmente descremada y descremada deben de tener un punto de congelación entre menos 0.510 y menos 0.536 grados centígrados. Para este procedimiento vamos a necesitar lo que son unos reactivos, una solución patrón de sacarosa al 7%, que debe de tener una temperatura de menos 0.407 grados centígrados y debe de estar a 0.422 grados Horvet, que son los que se van a utilizar para esta lectura. También necesitamos otra solución patrón de sacarosa, pero esta vez al 10%, debe estar a menos 0.600 grados centígrados y a menos 0.621 grados Horvet. Otra solución patrón de verificación, que debe de estar a menos 0.510 grados centígrados y menos 0.513 grados, menos 0.530, grados Horvet. Y necesitamos un líquido congelante para el baño del crioscopo. Bueno, para el procedimiento. Para este procedimiento primero tenemos que verificar, antes de iniciar las determinaciones, el nivel de líquido del congelante y la temperatura del mismo, que en este caso debe de estar a menos 7 grados centígrados. Tenemos que verificar la calibración del instrumento con ambas soluciones patrón que ya les mencioné. Asimismo, tenemos que enjuagar el tubo con la muestra a analizar. Luego tenemos que medir 2 mililitros de esta muestra dentro del tubo y colocar el tubo en el contenedor del elevador y presionar el botón de control principal. Tenemos que leer y apuntar la lectura que aparece en la pantalla. Y si hay alguna duda con el resultado o con la lectura obtenida, tenemos que repetir la determinación, pudiendo haber una variación de más o menos 2 milésimas entre una lectura y otra. Luego procedemos a retirar el tubo y limpiar perfectamente el sensor, el alambre, el mandril y la parte superior del elevador antes de cada determinación, enjuagándolos con agua destilada y secándolos posteriormente. Al terminar todas las determinaciones, limpiamos el sensor, el alambre, el mandril y la parte superior del elevador,
y colocamos un tubo vacío en el contenedor para evitar la evaporación en el baño de congelación. Bajamos el cabezal presionando el botón control principal y apagamos el instrumento. Este procedimiento lo saqué de la norma que antes mencioné, la norma 155 SCFI 2012, y pues eso sería todo.